Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Divulga. Y bueno, hoy con nosotros pues tenemos a Aníbal. Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Aníbal? Bien, David, ¿y vos cómo estás? Bien, bien. Y solo para dar como una breve introducción de que siempre lo digo de la trayectoria académica de las personas, pues te graduaste de física acá de la USAC, después tenés tu maestría en astrofísica en la UNAM y también tenés tu doctorado. Y ahorita estás sacando tu postdoctorado en Chile. Así es. Ujú. Entonces, bueno, por ejemplo, vi que pasaste la cuarentena básicamente ahí en Chile. Sí, fíjate que llegué una semana antes de que declararan lo de la pandemia y que cerraran absolutamente todo. Básicamente fui a la universidad, de hecho, 4 días, de lunes a viernes, pero un día de esos no fui porque tenía que hacer cosas de migración y cosas así, ¿no? Entonces, realmente solo fui 4 días presencialmente y luego ya nos encerraron a todos y hasta el día de hoy pues seguimos exactamente igual, haciéndolo todo remotamente. Entonces, ha sido un postdoc un poco atípico, digamos, en ese sentido, pero bueno, al fin y al cabo todo lo puedo hacer detrás de la computadora y la interacción me ha funcionado bastante bien desde internet, digamos, con toda la gente con la que colaboro, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido estamos, o al menos yo me siento cómodo en este sentido, ¿no? Pero, ¿y cómo? O sea, no fue como un poco, ¿cómo sentiste ese choque? Porque me imagino que no te lo esperabas y me imagino que querías conocer pues, o sea, Chile está bastante bien en astrofísica, por lo que yo sé, precisamente porque tiene varios observatorios, por ejemplo, y todo. Entonces, ¿cómo ha sido como esta relación con tus profes, por ejemplo, que me imagino que tenías un montón de ganas de conocerlos? Sí, claro, fíjate que esa semana que te digo que logré ir, como que sí logré conocer, por ejemplo, a la que es mi jefa directa, digamos, como que platicamos los proyectos en los que íbamos a empezar a trabajar y colaborar al principio. Entonces, como que me quedó bastante claro, ¿no? Más o menos esa primera semana. Como, digamos, el postdoc es, básicamente uno está colaborando con mucha gente, pero uno está directamente relacionado con un jefe inmediato, digamos, que es quien Ujú. tiene algún proyecto que quiere que uno desarrolle o algo así. Entonces, como que ya más o menos hablamos esa semana de lo que iba a trabajar y entonces después de eso es poner manos a la obra y empezar a trabajar, básicamente, ¿no? Entonces, sí conocí, o sea, no tuve esa interacción, por ejemplo, de asistir a las pláticas que se hacen en la universidad y ese tipo de cosas que es muy enriquecedor realmente porque uno ahí conoce muchas personas o conoce gente que está trabajando no solo en tu tema de investigación, sino gente que trabaja en otras áreas de investigación dentro de la astronomía también. Entonces, como que todo eso se perdió en cierto sentido porque, aunque los coloquios y todas esas pláticas siguen siendo online, pues no es diferente luego, sobre todo la parte de irte a tomar un café con la persona que habló o interactuar entre el grupito, ¿no? Como que esa parte se perdió totalmente, pero ni modo, es a lo que nos tenemos que acostumbrar ahora. No, y sí, esa es como la parte más bonita de los congresos, siento yo, como el after de cada plática, de salir y conocer a gente que, pues, quiera que no tiene como los mismos intereses. Pero si querés, regresemos como un poco, bueno, un poco bastante al pasado. ¿Y Ujú. cómo es que te inicias? Si queremos, empezamos por física, o sea, ¿por qué escoger física acá en Guatemala, pues sabiendo que tan poca gente sigue física y que, o sea, ¿por qué física? Empecemos por ahí. Y fíjate que en realidad a mí siempre, yo tenía claro desde que estaba estudiando en el colegio, en la primaria, en el bachillerato y todo eso, que yo quería estudiar cosas que estuviera relacionado con matemáticas específicamente. Como que me gustaba mucho la parte de matemáticas y la física también. Entonces yo quería estudiar algo relacionado a eso. Yo en mi desconocimiento no sabía que existía la carrera en física para nada en Guatemala. Ujú. Entonces, como recomendación o así de boca a boca, pues sabía que en ingeniería la gente llevaba muchas matemáticas, mucha física. Yo realmente me metí en ingeniería, de hecho me inscribí originalmente en ingeniería, pensando en eso, ¿no? Yo quiero llevar matemáticas y física, entonces voy a ingeniería. O sea, pero realmente yo quería hacer algo relacionado con física y matemática, ¿no? Ya estando dentro de la carrera fue que descubrí, de hecho no lo descubrí el primer semestre, fue hasta como el tercer semestre que existía esta Ah. carrera de física y dentro de la facultad de ingeniería, ¿no? Entonces fue cuando yo dije, ok, hago el cambio porque realmente yo siempre estuve interesado en estudiar física y matemáticas, realmente, ¿no? O sea, realmente mi interés nunca era por alguna ingeniería en particular, sino por la parte de física y matemática que llevaban estas carreras en general, ¿no? Y pongámosle, va, o sea, física, pero después, ¿por qué precisamente astrofísica y en qué momento decidís que sea UNAM, por ejemplo, sabiendo todas las posibilidades que hay? Claro. Claro, es curioso porque yo realmente no estaba decidido del todo así. Digamos, una vez que yo terminé la licenciatura en la USAC, Ajá.
yo no estaba decidido del todo sobre qué iba a ser el posgrado. Sabía que iba a ser algún posgrado, pero estaba entre astrofísica y estaba entre estudiar cosas de, por ejemplo, en física de partículas. Eran mis dos opciones, digamos, más fuertes. Pero realmente física de partículas era un poco más, era mi primera opción, digamos, en principio, pero al Ujú. fin y al cabo influyó mucho de que yo fui a una escuela de verano justamente en el lugar donde yo hice mi maestría y mi doctorado. Entonces fui 6 meses antes de acabar la licenciatura, por ejemplo, antes de graduarme. Entonces conocí cómo era el sistema, conocí a los profesores que estaban en ese instituto de la UNAM, conocí cuál era el sistema de posgrado, de las becas y todo, entonces tenía muy claro cuál era el camino a seguir. Entonces yo dije, bueno, voy a aplicar, ¿no? Apliqué, quedé y me dijeron, pues ya venite, ¿no? O sea, es para Ujú. empezar en enero. Y a mí me avisaron, de hecho me acuerdo, me avisaron un 25 de diciembre de que estaba aceptado. Y era, pues ya en los primeros días de enero tenés que estar aquí, ¿no? En México y a empezarlo, ¿no? A hacer los trámites y todo. Entonces, pues ya empecé eso, ¿no? Pero realmente te digo, siempre como que tenía la astrofísica era al principio mi segunda opción, pero ya que tuve en contacto con la escuela de verano y todo, como que ya aprendí muy bien exactamente qué era lo que se hacía y entonces como que ya empezó a relevar un poco a la parte de física de partículas, que era la otra opción que tenía al principio como fuerte, digamos, ¿no? Pero esa es básicamente la motivación que tuve para enfocarme en astrofísica. Y pongámosle, o sea, hablando de esa escuela de verano, me imagino que son las escuelas que son más o menos 6 semanas, ¿no? No, esta que yo fue de 2 semanas. Hay unas Ajá. que organizan diferentes instituciones dentro de México que pueden ser un poco más cortas o más largas, pero la que yo fui fue una de 2 semanas en Morelia. Y, Eh, entonces ahí fue donde me decidí totalmente. pero ¿y cómo funcionaba esto? O sea, la escuela, o sea, yo me pongo a pensar, yo como estudiante, si en algún momento me dijeran, mira, está esta escuela de verano para irte a México, que son 2 semanas, o sea, quiera que no, aún por ser México, que es como bastante económico, pues 2 semanas son 2 semanas estando allá, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionaba esto? Toda la escuela era como becada y, bueno, me imagino que competías con más gente, ¿no? ¿Cómo funcionó? Sí, lo que hacías era mandar una aplicación. Básicamente vos entras, escribís todos tus datos básicos de información y luego escribir una carta, bueno, escribir una carta donde cuáles son tus motivaciones para asistir a la escuela, básicamente, donde ahí se echa uno el discurso de que sí, que a mí me gusta la física, ese tipo de cosas, ¿no? Ajá. Y cartas de recomendación de dos profesores también, como para que Ah, vean ok. que vas a sacarle provecho al curso, básicamente. Entonces, si te seleccionan, te digo, todos los institutos tienen sus propias reglas y dependiendo qué instituto sea, te financian ciertas cosas. Afortunadamente, a esta que yo iba, te financiaban el hospedaje y las comidas, pues, que es básicamente todo, ¿no? Oh, ajá. Lo que tenía que hacer yo era llegar a México. Entonces, Ah, ok, ok. realmente lo que salía de mi bolsillo era comprar un boleto aéreo y después un boleto de autobús para llegar a Morelia. Entonces, eso es relativamente barato, digamos, ¿no? Y al final fui con un amigo, hicimos como los trámites ahí dentro de la USAC y nos ayudaron para financiar el boleto de avión también. Entonces, al fin y al Ah, cabo, básicamente lo que gastamos fue mínimo, básicamente nada, ¿no? Entonces, estuvimos financiados totalmente para poder ir y le saqué mucho provecho porque te digo que el haber ido me impulsó totalmente a decir, ok, me voy a dedicar a la astrofísica, voy a aplicarle y darle para adelante, ¿verdad? y pongámosle, bueno, y con Sacabuya habíamos hablado de que, bueno, me imagino que es al mismo lugar a donde fueron, el mismo instituto, no sé cuántos harán en México, pero que es súper bonito, ¿no? Fíjate que es y no es exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque el posgrado en general es el mismo. O sea, es un Ajá. posgrado en la UNAM, que es el posgrado en astrofísica, pero el posgrado tiene 3 sedes diferentes. Está uno que está en Baja California, que es en Ensenada, que es uno de los centros de la UNAM donde puedes estudiar la astrofísica. El otro está en Ciudad de México, que es donde estuvo Rodrigo estudiando su maestría también. Y yo, que estaba en el campus de Morelia, es otro campus de la UNAM, relativamente mucho más pequeño que el de Ciudad de México, pero que tiene el instituto que es donde yo estuve, que se llama el Instituto de Radioastronomía, que también forma parte del posgrado de la UNAM. Entonces, como que el mismo posgrado es el mismo, tienen las mismas reglas. De hecho, si querés, podés, por ejemplo, decir, ok, este semestre ya me cansé de estar aquí, voy a tomar este semestre al otro instituto, por ejemplo, ¿no? Y te puedes cambiar así fácil, ¿no? No conozco a nadie que lo haya hecho, pero
Pero en principio lo puedes hacer, ¿no? O sea, puedes decir, ok, ya me cansé de aquí, me voy a tomar un semestre a la otra ciudad. Pero los tres institutos son, digamos, independientes, ¿no? Por ejemplo, cuando uno hace un paper y tiene que escribir su afiliación, entonces uno pone al instituto al que le pertenece, ¿no? O sea, al fin y al cabo es un instituto diferente que el otro totalmente. Entonces, por ejemplo, yo ponía algo así como Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, que era al que yo pertenecía, pero el de Ciudad de México, que es donde estuvo Rodrigo, por ejemplo, es el Instituto de Astronomía en general, ¿no? Son dos institutos diferentes que comparten el mismo posgrado, por ejemplo. Ya, ya. Y póngale, ¿cómo fue ese momento en donde, o sea, donde te dicen que, mire, usted ganó, tiene que venirse en unas semanas aquí a México? O sea, me imagino que, o sea, ¿cómo fue llegar a México y no tener como, bueno, no sé, fueron pocos días, o no sé si tenías, cuál era como tu plan B, o sea, en dado caso no saliera lo de México, ¿qué pensabas hacer? Fíjate que mi plan B era aplicar a otras universidades que iban a estar en Europa, por ejemplo, o una aquí que estaba en Argentina, pero la aplicación para esas otras universidades era más o menos como en marzo o algo así, para empezar como en agosto aproximadamente. Mientras que cuando yo apliqué en México fue más o menos como en septiembre más o menos, me avisaron como en diciembre que ya había quedado y era para iniciar enero, ¿no? Entonces era, ok, inicio inmediatamente aquí donde ya estoy aceptado, voy a tener beca y todo, o me espero 6 meses a ver qué pasa, ¿no? O sea, es como, Sí, sí. exactamente. Entonces, pues tomé la decisión y como ya conocía a muchas personas ahí en México que en qué trabajaban, iba muy directo, ya sabía, me gustaba todo lo que había visto cuando yo fui, entonces me decidí decir, ok, ya tengo ahí, sé cómo funciona, me voy para México, ¿no? O sea, y realmente me alegro de haber decidido esa opción totalmente. Esa. ¿Por qué? Realmente, o sea, en general me la pasé muy bien en México y en general académicamente siento que aprendí mucho, crecí mucho como persona, digamos, académicamente y personalmente también, porque, digamos, en Guatemala, pues, al fin y al cabo todavía, digamos, vivía con mis papás, entonces es un poco diferente el hecho de vivir en casa de tus papás a de repente vivir solo y arreglártelas desde lo más mínimo hasta lo más complicado de vivir solo, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que, digamos, eso de vivir solo hubiera pasado en cualquier otro lugar, pero académicamente, digamos, me gustó mucho la interacción que tuve con los profesores y con los investigadores en general en el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, que es donde estuve. Y siento que aprendí y le saqué mucho provecho la interacción con ellos. De hecho, sigo colaborando actualmente con algunos de ellos todavía en algunos papers y creo que son colaboraciones que se quedan para siempre, ¿no? Entonces, creo que le saqué mucho provecho y estoy muy feliz de haber tomado esa decisión, ¿no? Y póngame, va, ya estás allá y todo súper bien y todo. ¿Y en qué momento? Bueno, me imagino que ya estás en tu doctorado donde ya decidís como, bueno, estoy estudiando astrofísica, pero ahora, ¿qué rama de la astrofísica? Y básicamente tú estás en, bueno, te estás especializando en exoplanetas y, bueno, más específicamente en la formación de ellos. Pero por qué eso? Sí, o sea, por lo que leí, o sea, no es como un tema tan común como, por ejemplo, agujeros negros, que pones agujeros negros en YouTube y te sale un sinfín de videos de divulgación de ciencia y todo, pero exoplanetas, quiera que no, no hay como tanto, siento, y menos de la formación. ¿Por qué esto, por ejemplo? Ajá. Fíjate que al principio yo iba a exoplanetas en especial, específicamente, ¿no? Como que, digamos, cuando estuve en la escuela de verano, como que esta escuela de verano te habla sobre todos los temas que existen en la astrofísica, ¿no? O sea, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Entonces ahí, dentro de todo eso que me hablaron, me gustó mucho el tema de exoplanetas. Entonces yo iba originalmente como pensando, ok, quiero hacer algo de exoplanetas. Al fin y al cabo, con la investigadora que fue mi tutora, tanto en la maestría como en el doctorado, pues hablé con ella y ella era más de trabajar la parte inicial de cómo se forman, digamos, cuáles son los primeros cimientos para formar los planetas. Y entonces me dediqué a eso totalmente, ¿no? Y otra vez es un tema que al principio no conocía mucho y tenía ideas vagas sobre eso. Y al día de hoy no me veo haciendo otra cosa, al menos en los próximos varios años, ¿no? Varias decenas de años. Y póngale, vi una conferencia donde mencionabas de que, por ejemplo, que tú lo que recomendabas, y bueno, sí lo han dicho varios, es programa. O sea, si vas a estudiar física o astrofísica, tienes que saber programación. Entonces, bueno, hasta donde sé, acá en la USAC no llevas como una clase como específica que te enseña a programar desde la base y todo. Entonces, ¿dónde dirías tú que aprendiste de verdad a programar? Porque entiendo que al final cada quien programa de una forma y es como comparar modelos con diferentes personas, pero ¿dónde dirías tú que sí aprendiste a programar así ya decentemente?
Pues ahí, durante la maestría, digamos, los primeros semestres de la maestría, como que te dejaban tareas, así, tareas de un día para otro o de una semana para la otra, donde para poderla hacer necesitabas saber programar, ¿no? O sea, es como, hay que hacerla y aunque, bueno, digamos que no era como un curso como tal dentro de la materia, pero habían días específicos destinados a resolver las dudas de programación y ver este tipo de cosas, ¿no? Ujú. Entonces, estos días uno le sacaba bastante provecho al profesor para poder sacar dudas de programar y él más o menos te daba tips o más o menos los métodos generales que se utilizan para programar, digamos, correctamente. Pero al fin y al cabo, lo que uno termina haciendo finalmente es algo que uno aprende echándole, poniéndose la computadora y poniéndose a hacerlo, ¿no? O sea, es básicamente lo que uno aprende. Buscando en internet cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, y es algo constructivo que lo vas haciendo cada día, que al final terminas sabiendo un montón de cosas, ¿no? Simplemente buscando en Google, ok, no sé cómo hacer esto, busco cuál es el método, aprendo cuál es el método y al otro día ya no tengo que buscar porque ya lo sé, ¿no? Y si vas haciendo eso muchos días consecutivos, al fin y al cabo, después de varios años programando, Ajá. que llevo echándole la programación así unos 6 7 años fácilmente de todos los días, pues es un conocimiento constructivo que al fin y al cabo termina siendo importante, ¿no? Y al final terminas haciendo muchas cosas sin darte cuenta que lo aprendiste básicamente desde cero, todo poquito, ¿no? Pero en la USAC sí aprendí un poco ya de programación, ¿no? Porque llevábamos un curso que era programación en aquel entonces, como era el programa de la USAC en ese entonces, teníamos un curso de programación donde más o menos tuve ya la primera acercamiento, digamos, más o menos fuerte, digamos, a lo que era programar, ¿no? Entonces, como que ahí tuve los primeros inicios, digamos, pero así que lo perfeccionara y que me volviera así como más, no diría un experto, porque uno nunca termina de aprender, todos Ujú. los días uno aprende algo nuevo. Sin duda es durante la maestría y las clases que tenías que hacer algo en programación, entonces ni modo, ¿no? O lo hacías o reprobabas el curso, entonces tenías que hacerlo, ¿no? Bueno, pongámosle, terminas, bueno, o sea, terminar tu doctorado, pasaron un montón de cosas y todo, pero bueno, y lo platicamos un poco con Cristian, llegas a ese punto donde decís, bueno, ¿qué hago ahora? Bueno, me imagino que es antes, donde uno llega a ese punto, donde se lo empieza a pensar, es como, ¿puedo seguir un postdoc y seguir haciendo artículos o todo? ¿O puedo ya, pues, tirarme a trabajar? O sea, quiera que no, estudiar un doctorado o sea, te llena de capacidades que las puedes aplicar para muchos problemas. Eres como analizar datos, básicamente. Entonces, ¿por qué decidís como o sea, seguir un postdoctorado, por ejemplo, y no ya tirarte a la parte de la industria, por ejemplo? O tú crees como, o sea, básicamente quisiera, o sea, sos bastante joven, sos de las personas más jóvenes que nadie aquí en el podcast. Entonces, ¿qué querés? O sea, ¿querés como seguir en esta rama de la ciencia y volverte ya un científico de profesión y todo? ¿O solo seguir como capacitándote? Es como, ¿qué querés hacer ahora en el futuro? Sí, pues mi objetivo siempre desde el principio y sigue siendo hasta hoy, lo cual no implica que el día de mañana podría pensar diferente, es que quiero seguir en la investigación totalmente, ¿no? Como que tenía muy claro desde el principio que mi objetivo era hacer una licenciatura, maestría, un doctorado y después hacer postdoctorados y eventualmente buscar una plaza fija de investigador en alguna universidad. Entonces, como que nunca pasó por mi mente realmente después del doctorado, como pensar, ok, me voy a dedicar a una cosa diferente, por ejemplo, irme a la industria. ¿Mm? Siempre mi cabeza estuvo enfocada en buscar un postdoc y afortunadamente me salió relativamente fácil, es decir, yo no había acabado el doctorado y ya tenía un postdoc confirmado. Entonces, ni siquiera pasó por mi mente la opción B de decir, ok, lo dejo y me paso a trabajar en algo en la industria, ¿no? Por ejemplo, algo de programación, que sería, digamos, la forma más inmediata de salirme del mundo de la astrofísica y podría trabajar en algo que tuviese que ver con programación. Te digo, nunca pasó por mi cabeza precisamente por eso, ¿no? Porque las etapas las fui quemando y relativamente no tuve que esperar nada, ¿no? O sea, básicamente terminé el doctorado, fui a Guate a hacer algún par de trámites de visa y todo eso y ya estaba aquí en Chile haciendo el postdoc, ¿no? O sea, entonces no tuve que esperar absolutamente nada entre una cosa y la otra. ¿Y de dónde crees que viene esto? O sea, ¿por qué? O sea, ¿o fue desde niño que quisiste como ser, no, yo quiero seguir, volverme un científico? ¿O de dónde crees que viene esto? Porque, no sé, al final es como, igual es uno se vuelve, uno es a partir de las experiencias que está, pero ¿qué crees que te inculcó esto, por ejemplo? Pues yo creo que influye mucho de cómo era uno desde niño,
Probablemente, ¿no? Por ejemplo, pues a mí me gustaba siempre saber el porqué de las cosas, o sea, de la cosa más mínima de por qué funciona algo. Entonces uno siempre esa pregunta del por qué la quiere responder, ¿no? O quiere saber, o quiere preguntarle a alguien que sepa cómo funciona algo, que te lo explique, o buscarlo en internet o algo, ¿no? Entonces, como que ese tipo de cosas es la que siempre me inculcó a querer saber más trasfondo de las cosas y fue lo que finalmente generó mi interés, digamos, por la astrofísica. Bueno, originalmente por la física y después específicamente sobre la astrofísica. Entonces, yo creo que siempre estuve muy orientado a tratar de responderme las cosas más básicas posibles. Y eso fue lo que me inculcó a estudiar ciencia pura, digamos, y finalmente elegir física y nunca pensar en algo. Realmente como que me cuesta verme fuera de este ámbito actualmente. No puede ser que el día de mañana puedan pasar muchas cosas, ¿no? Pero actualmente yo no me veo fuera de esto a corto plazo, ¿no? Si las circunstancias te empujan a que ya no uno siga por este rumbo, pues ni modo, ¿no? O sea, uno no sabe qué va a pasar, pero en principio no es algo que estoy queriendo fuera, ¿no? Ajá, y bueno, dijiste que habías tenido como el postdoc bastante fácil de conseguir, o sea, igual me imagino que pasó lo mismo que para la maestría, que tienes como una infinidad de posibilidades y tienes que escoger a qué país te vas o con quién te vas, por qué Chile. Sí, mira, no me gusta decirle la palabra fácil de conseguir porque realmente, Sí, sí, bueno, ajá. realmente conseguir un postdoc actualmente es una tarea complicada. Simplemente tuve mucha fortuna, por decirlo de cierta manera, en el sentido de que, por ejemplo, yo tenía en mente aplicar, digamos, a muchos lados de postdoc porque la vida de aplicar para un postdoc es que realmente uno tiene que mandar aplicaciones a muchos lugares y dentro de todos los lugares que uno aplique, alguna te saldrá, ¿no? O no puede ser que no te salga alguna después de haber enviado 10, ¿no? O sea, es algo normal que pase. Tuve la fortuna, te digo, de que en este postdoc que apliqué, que era el primero que aplicaba, me aceptaron también. Entonces dije yo, bueno, lo tomo, ¿no? O sea, y Lo lo tomé. seguro, ajá. Sí, exacto, lo tomé ya que estoy en Chile, feliz de trabajar con la gente que trabajo, realmente muy feliz en los proyectos en los que estoy involucrado. Pero digo, no me gusta poner la palabra fácil, ¿no? Porque no es algo que sea fácil. Y sobre todo el hecho de preparar tu aplicación para el postdoc, tener la entrevista con las personas que al finalmente van a ser tu jefe y todo, como que es un proceso que pues, se requiere tiempo de prepararlo, tiempo de hacerlo y todo. Entonces, por eso no me gusta poner la categoría de fácil, ¿no? Simplemente tuve la fortuna de que el primero que apliqué me aceptaron y pues entonces lo tomé y aquí estoy haciéndolo, ¿no? Y pongámosle, bueno, antes de empezar a hablar de estos artículos que, bueno, son complicados, si lo podría decir así. Hablemos un poco de cómo obtener los datos. O sea, vi que básicamente es de radiointerferometría, pero o sea, lo que me parece muy curioso es, por ejemplo, que, por ejemplo, se usa este complejo que está en ALMA, que básicamente son complejos de 66 antenas, y después hay otro, si no estoy mal, creo que en México, que son otro de 27 antenas, y pues son unas, yo dije, bueno, antenas, pero cuando uno ve son cosas de 25 metros de alto, entonces, ¿cómo es que funciona esto y por qué tienen que ser tantas, por ejemplo? Ajá, sí. Mira, este mundo de eso se llama radiointerferometría, que básicamente consiste en observar un mismo objeto en el cielo con todas las antenas simultáneamente al mismo tiempo. O sea, todos están observando el mismo objeto al mismo tiempo. Entonces, la técnica detrás de eso es de que cada antena observa un poco diferente o algo diferente desfasado con respecto a lo que observan las demás antenas, ¿sí? Eso te permite ganar lo que llamamos resolución angular, ¿sí? O sea, te permite hacer imágenes con una nitidez, digamos, o una resolución que es bastante. En términos prácticos, podríamos decir que los píxeles son cada vez más pequeñitos, ¿no? Uno puede hacer imágenes con píxeles muy bien definidos. Entonces, esta técnica, te digo, se llama radiointerferometría y para eso uno necesita tener muchos arreglos de antenas, o mientras más antenas uno tenga, mejor. Y mientras más separadas estén las antenas entre sí, es mejor, porque mientras más separadas estén, más diferente, digamos, es lo que ve una antena con respecto a las demás, ¿no? Si estuvieran más o menos juntitas, entonces la diferencia de lo que ve una antena no es muy diferente comparado con lo que ve otra antena. Entonces, como que eso te permite ganar, por ejemplo, otro tipo de cosas, pero no resolución, ¿no? Eso es lo que pasa. Entonces, en este complejo de ALMA, que es el que mencionabas, que es uno de el radiotelescopio más grande que hay en la Tierra,
Son un complejo de 60 y tantas antenas que están todos simultáneamente observando al mismo objeto y que están en el desierto de Atacama, aquí en el norte de Chile. Entonces, todos esos objetos, todas las antenas están observando el mismo objeto y entonces lo que hay que hacer después es, como digamos, poner en fase todo lo que vieron las antenas simultáneamente, ¿no? Porque claramente como una antena está relativamente en una posición diferente con respecto de la otra, entonces la señal, digamos, de un objeto llega un poco desfasada a esa antena, dependiendo si el objeto que estaban viendo está un poco más inclinado para el sur, hacia el norte, o dependiendo de la posición del objeto. Entonces lo que hay que hacer es como calibrar todo ese tipo de cosas de, decir, sabemos lo que vieron cada una de las antenas, pero ahora hay que poner en fase todas las observaciones, cada una de las antenas, ¿no? Para poder, digamos, tener un set de datos que ya está corregido por ese tipo de cosas, que si una antena estaba un poco más lejos, más cerca, un poco más alta, un poco más baja, por ejemplo, con respecto al nivel del suelo, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando uno hace todo este análisis o uno junta todos esos datos, uno hace una mejora en la resolución de los datos que es increíble, ¿no? De hecho, los datos, digamos así, buenos que empezó a arrojar el telescopio de ALMA empezaron a ser más o menos como el del 2014, con mucha resolución angular. Entonces, desde entonces se ha logrado tener unas imágenes de los, en mi caso, de disco de formación, que se ve con una resolución que nunca antes habíamos imaginado, ¿no? Antes se pensaba que estos objetos eran más o menos como suaves, sin mucha estructura en general, pero desde que este telescopio logró ver con mucho detalle qué estaba pasando, hemos descubierto muchas cosas de qué está pasando a escalas muy pequeñitas de los discos protoplanetarios, ¿no? Que es donde se forman las estrellas. Entonces, digamos, la misma técnica se utiliza en este otro telescopio que me mencionabas, que es el BLA, que está, que está en Nuevo México, que básicamente hace lo mismo, ¿no? Son un arreglo de antenas un poco diferente porque están como en una forma, más o menos es como, no sé cómo llamarle esta forma, son dos líneas así y otra más o menos forman un triángulo las tres líneas en las que están los telescopios. Igualmente están separados a cierta distancia entre sí, entonces se pueden observar el mismo objeto desde diferente punto de vista para generar imágenes con mucha resolución. Y la ventaja de este objeto, de este otro telescopio, es que está en el norte, por ejemplo, entonces observa fuentes que se pueden ver desde el hemisferio norte más o menos, mientras que el telescopio que está aquí en el sur, pues observa objetos que están más o menos en el sur, en el cielo, digamos, en el sur del cielo, ¿no? Entonces es una de las cosas, de las ventajas que tiene uno con respecto del otro, ¿no? Más o menos no observan el mismo ancho o el mismo rango del espectro electromagnético, sino tienen un pedacito más o menos en común, pero más o menos están desfasados, pero la idea detrás de ellos es básicamente la misma. Y pongámosle algo que no pude confirmar es de que, por ejemplo, como obviamente no hay como mucho de esto, o sea, si tú quieres observar un objeto, pues imagino que toda la gente quiere usarlas, entonces, ¿qué tan complicado es como tener un permiso mire, yo quiero que todas las antenas me sirvan a mí para estos 3 días, o no sé si has tenido como la experiencia de pedir un permiso para todo esto, o has usado como ya datos que se han generado, por ejemplo? Pues las dos cosas, he usado datos que se han generado y he escrito una propuesta de observación, de hecho, para el BLEAL que está en Nuevo México, y ahorita estoy haciendo unas para el que está aquí en Chile, ¿no? El proceso es más o menos el siguiente. Lo que tienes que hacer es tratar de convencer a las personas que son las que están ahí en el observatorio de que tu proyecto es bueno y darle una justificación científica de por qué es bueno observar cierto objeto en el que yo estoy interesado en estudiar, ¿no? Entonces lo que hace uno es escribir una propuesta dando toda esta justificación científica de por qué va a ser bueno. Usualmente uno incluye gráficas sobre modelos o predicciones que uno tiene sobre ese objeto en particular, porque la gente se tiene que convencer de que no solo es bueno estudiarlo, sino que bajo los requisitos que uno está pidiendo se va a poder observar, ¿no? Porque si no, las antenas van a estar haciendo algo, observando algo, y al final los datos que te va a arrojar no van a servir de nada. Entonces uno tiene que hacer predicciones de que el tiempo que uno está solicitando observar ese objeto va a ser suficiente como para tener buenos datos al final, ¿no? Eso es lo que tiene uno que hacer. Entonces uno tiene que ponerse a trabajar en modelos, básicamente, que uno puede hacer simulaciones por la computadora de cómo se va a ver el objeto, ¿no? Entonces uno dice, ok, por ejemplo, con 10 horas observando ese objeto me sirve, entonces ya lo justifico de por qué parámetros necesito para hacer en la observación. Entonces, si a ellos les convence de que sí es bueno el estudiar mi objeto porque
digamos, la gestión científica es muy buena, entonces puede ser que te den el tiempo, ¿no? Como decías, mucha gente está queriendo observar el tiempo, entonces son muchos los proyectos que no son otorgados, ¿no? Entonces uno compite básicamente con gente de todo el mundo que manda sus propuestas y pues si la tuya convence a las personas, pues tuviste la suerte, digamos, o la fortuna de poder tener datos que son exclusivos durante un año para poder trabajar con ellos, ¿no? Y Ajá, luego estos datos públicos a la comunidad científica y si no los trabajaste, alguien te puede ganar el mandado y publicarlos antes, por ejemplo, ¿no? y vamos a ver si entiendo cómo funciona. O sea, por lo que entiendo, tú venís y tenés una observación que ya fue hace varios años, ¿no? Y a partir de esto, tú generas un modelo hipotético de cómo fue que sucedió esto. Y este modelo hipotético, al final también lo usas para, bueno, al final me imagino que también lo tenés que confirmar con otra observación futura, por ejemplo. Ajá, mira, más o menos es como que si este objeto ya fue observado, pero por ejemplo fue observado de una forma diferente, en una parte del espectro electromagnético diferente a la que yo estoy interesado en estudiar. Entonces es decir, ok, ahora me interesa estudiar este mismo objeto que ya alguien estudió hace 3, 4 años, por decirte algo, en esta parte del espectro electromagnético, pero ahora me interesa ver cómo se ve ese mismo objeto en esta otra parte, a esta otra frecuencia o longitud de onda. Entonces lo que uno hace es hacer una predicción en base a esa otra observación que ya existe de cómo se vería el objeto a esta parte de donde yo lo quiero estudiar. Entonces para eso uno puede hacer modelos en la computadora de cómo se verían. Eso hace una simulación y uno dice, ok, por decirte algo, ¿no? Con 5 horas observando ese objeto me va a servir, o sea, el telescopio va a captar suficiente luz como para darme una imagen, digamos, del objeto que me va a servir para mi objetivo científico que yo estoy tratando de alcanzar. Entonces uno hace básicamente eso, o uno supone algo si es que ese objeto no ha sido observado con anterioridad por nadie, digamos. Uno puede hacer ciertas suposiciones de, ok, estos discos o estos objetos en general tienen estas propiedades más o menos en general. Entonces uno puede empezar a inventarse cosas basado obviamente en cosas que tengan sentido de otros objetos muy parecidos para poder hacer predicciones de cómo se va a ver ese objeto, ¿no? Y al final, pues tratar de convencer a la gente de que tus suposiciones y tu justificación científica es correcta para poderlo hacer. Y pongámosle qué pasa si, o sea, pasa todo esto, pero pues tu predicción no casa con lo que se ve, ¿aún así es publicable o simplemente es como, bueno, no salió y se descarta? Claro, no, o sea, uno claramente hace una predicción de qué es lo que se debería ver, pero digamos, lo más interesante es cuando la predicción no casa con los, ¿De con los verdad? datos. O al menos lo encuentro yo, o sea, si mi predicción fuera exactamente lo que se ve en el telescopio, como que en cierto sentido me desanimaría un poco, ¿no? O sea, ¿Por qué? No sería como lo que todos quieren. pues yo creo que lo desafiante es encontrar cosas nuevas, sí, Bueno, totalmente. sí. Entonces, si uno observa lo que espera, ok, está bien, confirmo lo que es, ¿no? O sea, más o menos en promedio sigue la misma tendencia de otros objetos similares, por ejemplo. Pero si observara algo totalmente diferente, entonces vendrían preguntas que no sé responder. Y entonces ahí es donde entra la parte de por qué está pasando en este objeto y no pasa en estos otros objetos, ¿no? Entonces ahí podría salir un tema muy interesante o podría llegar a tener un paper que, por ejemplo, tuviese mucho impacto porque estoy analizando un objeto que es muy diferente a los demás, ¿no? Entonces te estoy dando una nueva forma de verlo o una nueva perspectiva o una nueva teoría, si quieres verlo así, de cómo es que funciona algo diferente, ¿no? O qué está pasando en este objeto, ¿no? Entonces, sí es satisfactorio en cierto sentido poder comprobar que lo que uno sabe más o menos o lo que uno predice es lo que uno encuentra después en el telescopio. Pero yo creo que la otra parte a mí me motiva mucho más, ¿no? Decir, ok, encontré algo que no se comporta como yo esperaba y entonces ahora la pregunta es tratar de explicarle por qué está pasando así, ¿no? Entonces yo creo que eso es más desafiante en cierto sentido y que me motiva un poco más encontrar cosas que no tengan tanto sentido a lo que uno esperaba. Sí, sí. Y bueno, si quieres entremos bueno, a tus artículos. Voy a intentar seguirte el ritmo, la verdad, porque sí está un poco complejo leerlo y no hay mucho, pero vamos a ver, o sea, si quieres dar una breve introducción porque entiendo que tú básicamente lo que estudias son los discos de polvo estelar que están alrededor de la fase inicial de la formación de una estrella, donde la supuesta, bueno, tiene la idea de que se va formando un planeta, pero básicamente a partir de esta teoría, este es
bueno, pues, es como la hipótesis más concentrada, pero hay otras teorías aparte de esta, por ejemplo, o simplemente lo único que varía es la etapa en la que se inicia a formar el planeta alrededor de la estrella, por ejemplo. Sí, mira, más o menos el consenso actual dentro de la comunidad que nos dedicamos a estudiar esta parte de cómo se forman los planetas es de que, digamos, lo que tenemos es cuando una estrella se está formando, se forma alrededor de esta estrella un disco que básicamente está compuesto de gas y polvo, ¿no? O sea, ¿Mm? tenemos esas dos componentes principales. Entonces, el polvo que existe en este disco que está alrededor de la estrella cuando se está formando, es lo que finalmente se empieza a aglutinar, empiezan a chocar. Básicamente es como pensar que tuviera dos piedritas muy pequeñas, chocan entre sí y forman una piedrita más grande que tiene el doble de masa, ¿no? O sea, la masa sumada de las dos piedritas que se chocaron. Y si este proceso se repite muchas veces, pues puedo llegar a formar cosas que son relativamente grandes, ¿no? Hay más detalles en intermedio de que hay etapas difíciles de formar cosas que sean relativamente grandes, pero no viene ahorita al caso. Digamos que yo me dedico básicamente a estudiar cómo crecen estos polvos, este polvo que está en estos discos, desde que tienen tamaños como de algunos micrómetros, ¿no? Es más o menos, que es algo muy pequeño, hasta que tienen tamaños más o menos como de 1 milímetro, 1 centímetro, más o menos, ¿no? Entonces, digamos, yo cuando vendo mi trabajo digo que me dedico a estudiar la formación planetaria, pero es un poco mentiroso, ¿no? Algo que tiene el tamaño de 1 centímetro, que es hasta el límite más o menos donde yo estudio, claramente algo de 1 centímetro no es un planeta, ¿no? Ajá. Pero, digamos, es la base, es los primeros inicios para que finalmente logre formar un planeta. Pero claramente no estoy viendo planetas todavía en la etapa en la que yo estoy estudiando específicamente los discos. Y, Pero es claramente que necesitamos esta etapa para poder después explicar qué pasa en las etapas posteriores, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que yo hago. Y específicamente yo me dedico a ver cómo estos granos de polvo emiten la luz, digamos, emiten luz, porque al fin y al cabo lo que estamos observando desde la Tierra es la luz que emiten estos granos de ah, polvo, muchísimos, y que están calentados, digamos, tienen una cierta temperatura, entonces están emitiendo luz. Entonces, tratamos de inferir qué propiedades tienen esos granos de polvo, simplemente viendo la luz que están emitiendo, ¿no? Y tratar de inferir de esa luz que están emitiendo qué propiedades tienen los granos de polvo. pero, o sea, ¿los granos sí emiten luz o solo es el calor que se genera por estar cerca de la estrella? No, es algo que se llama radiación de cuerpo negro. Es decir, un objeto que está caliente emite Ajá. luz Sí, simplemente sí. por el hecho de estar caliente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el ejemplo más típico es, por ejemplo, si uno tiene un horno de estos que se calientan y que empiezan perdón, que se calientan mucho, de tal manera que se empieza a ver como rojo, más o menos, o un tostador, Sí, un básicamente, que tostador tiene cabal. todo tostador es más fácil de pensarlo, ¿no? Un tostador que empieza a pasar una corriente eléctrica por medio de un alambre que se calienta tanto que empieza a verse hasta como rojo en cierto sentido, ¿no? O amarillo, más o menos por ahí. Entonces, la temperatura más o menos te dice cuánta luz va a emitir un objeto y también qué forma va a tener el espectro de ese objeto que está emitiendo, ¿no? La temperatura es una característica de eso. Entonces, uno observa un grano de polvo que está calentado porque tiene una estrella muy cerca, entonces ese grano de polvo se calienta y al estar caliente está emitiendo luz. Entonces, esa luz es la que nosotros captamos y finalmente tratamos de inferir qué propiedades tiene ese grano de polvo que está emitiendo la luz, ¿no? Por ejemplo, la temperatura es algo que podemos sacar relativamente rápido, digamos, del grano de polvo, ¿no? Porque dependiendo de cuánta luz emite en cierta parte del espectro electromagnético y en otra parte del espectro electromagnético, uno puede inferir más o menos qué temperatura tiene, ¿no? Si por ejemplo, el grano está emitiendo más luz roja que azul, o viceversa, o algo así, uno puede más o menos inferir qué temperatura tiene. Y pongámosle, bueno, o sea, entiendo que el conflicto acá es como pasar de estos granos de milímetros que decís que es increíble que un telescopio pueda tener esa resolución a kilómetros. Entonces, por ejemplo, vi que en uno de tus artículos ponías que, por ejemplo, tienen algo que se conoce como barrera de la deriva radial o barrera de fragmentación. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Qué es esto? Ok, sí, un telescopio, digamos, no logra distinguir un grano de polvo de 1 centímetro en estos objetos. Ajá. Eso es algo que nosotros inferimos, por ejemplo, simplemente. Ah, ok. Ajá. Ajá, exacto. O sea, un telescopio, incluso los mejores telescopios que tenemos aquí en la Tierra, no son capaces de ver con resolución algo de 1 centímetro puesto a cientos de años luz de distancia.
Entonces no podemos hacer eso. Eso simplemente lo podemos inferir por medio de la teoría, que tienen granos de 1 centímetro, ¿no? Eso es algo que, digamos, es de las cosas que me parecen más sorprendentes, porque podemos inferir cosas que están de 1 centímetro sin ni siquiera verlas, ¿no? Porque no tenemos la capacidad de ver con esa resolución objetos, ¿no? Pero entonces, bueno, perdón, entonces lo que ustedes sí pueden ver básicamente solo son como nubes y por ejemplo, y en tus artículos que decías que a veces se formaban espacios en los discos, entonces lo que ustedes ven básicamente es donde hay más concentración de polvo que en otros espacios del disco. Ajá, exactamente. Nosotros lo que estamos infiriendo en cierto sentido es como la densidad, ¿no? O sea, si vemos Okay, mucha, okay. digamos, mucha, está brillando mucho en un anillo, poco en otro anillo, entonces decimos, pues aquí es mucha densidad y aquí hay poca densidad. Y ese es uno de los efectos que podría explicar, es que hubiese un anillo, por ejemplo, en un disco. ¿Sí? Para poder estimar cuántos son el tamaño de los granos de polvo, claramente no lo hacemos con una imagen, sino que eso ya lo hacemos estudiando, por ejemplo, el espectro que está emitiendo ese disco, ¿no? Si, por ejemplo, ese disco está emitiendo mucha luz a 1 milímetro de longitud de onda, pero poca luz a 3 milímetros, por ejemplo, eso nos da una idea de qué tamaño son los granos de polvo. Si fuese al revés, que emite más luz a 3 milímetros que a 1 milímetro, por ejemplo, eso nos da una idea diferente de cuánto es el tamaño de los granos de polvo. Entonces, haciendo estas relaciones de cuánta luz emite este mismo objeto observado en diferentes partes del espectro electromagnético, nos permite inferir cuánto es el tamaño de los granos de polvo que están ahí. Pero claramente no es algo que lo podamos inferir por medio de una imagen, porque el telescopio no es capaz de resolver algo de 1 centímetro puesto tan lejos, ¿no? Básicamente es imposible hacer eso. Ahora y por siempre, ¿no? Nunca vamos a llegar a esa capacidad. ¿Será que no? Bueno, y regresando, ¿qué es esto de barrera de deriva radial y barrera de fragmentación, por ejemplo? Sí, mira, eso es lo que te mencionaba más o menos al principio, de que los granos de polvo van creciendo por colisiones. ¿Sí? De los granos, cuando son pequeñitos, que más o menos tienen tamaños menores a 1 centímetro, simplemente chocan y generan un grano que es del doble de la masa de las partículas que originalmente chocaron. ¿Sí? El problema es de que cuando los granos de polvo llegan más o menos a tamaños de algunos décimas de centímetros o a 1 metro más o menos, lo que ocurre es que al chocar, en vez de generar un grano más grande, empiezan a destruirse entre sí. Entonces, claramente esto no ayuda a que se formen objetos más grandes o planetas al fin y al cabo, ¿no? Porque si lo que yo necesito es que se estén juntando para generar algo más grande, pero esas colisiones, en vez de generar algo más grande, me generan otra vez granos más pequeños porque se fragmentan cuando colisionan. Claramente ese es un problema que no sabemos cómo explicar. De hecho, hasta el día de hoy es un problema abierto dentro del estudio de cómo crecen los granos de polvo hasta formar planetas. No sabemos muy bien cómo crecen en este régimen que tiene más o menos de unos décimas de centímetros hasta unos cuantos metros o décimas de metros más o menos. ¿Sí? Entonces no sabemos exactamente cuál es el mecanismo que está actuando ahí. Tenemos algunas ideas, pero no tenemos claramente un consenso general, digamos, de qué está pasando ahí. Sabemos muy bien que cuando son más pequeños, repito, crecen por colisiones, y que cuando son mucho más grandes que 1 kilómetro, por ejemplo, simplemente la gravedad de estos objetos empieza a ser importante. Entonces empiezan a atraer otros objetos que están alrededor. Entonces esos objetos siguen creciendo por gravedad, básicamente, porque un objeto que ya tiene un tamaño de 1 kilómetro, ya su gravedad empieza a ser importante como para atraer otras cosas y seguir creciendo, ¿no? Acretando más material. Pero ¿qué pasa exactamente entre 10 centímetros y 10 metros, por ejemplo? No sabemos exactamente explicarlo, ¿no? Te digo, hay algunas teorías o algunas propuestas de qué está pasando ahí, pero es algo que hasta el día de hoy no lo sabemos, y por esto ese problema se llama la barrera del metro. La han denominado, porque no sabemos qué pasa más o menos cuando los granos de polvo tienen 1 metro, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo por el cual estos granos de polvo siguen creciendo? Pero pongámosle, han de haber un montón de hipótesis, pero ¿cuál es como la hipótesis que más te convence o que tú apoyas, si lo queremos decir así? Sí, la que más me convence, y de hecho en la que trabajo precisamente, es algo que se llama trampas de polvo. ¿Sí? Entonces, estas trampas de polvo, ¿qué son? Esas trampas de polvo son sitios muy pequeñitos en relación al tamaño del disco, digamos, son concentración de polvo en regiones muy pequeñas, donde el grano de polvo se ve atrapado por efectos del gas que está por ahí, ¿no? O sea, el gas funciona en cierto sentido como un catalizador, de que junta todo en ciertas posiciones muy específicas
del disco. Entonces, como el gas que anda por ahí está empujando todo, está forzando a que los granos de polvo se junten en una localización muy pequeñita y que entonces está forzando a que la densidad en esas regiones suba y que las colisiones sean más frecuentes y menos violentas, de hecho, en esas regiones muy particulares. Entonces, eso podría ser algo que ayude para poder explicar cómo los granos de 1 metro, sus velocidades relativas de impacto ya no son tan grandes, entonces ayuda los granos de polvo puedan seguir creciendo simplemente por colisiones dentro de esas regiones muy pequeñitas, ¿no? Que son, digamos, regiones que pueden ser como hasta de digamos, en comparación al tamaño del disco, como 100 veces más pequeñas, ¿no? Algo muy pequeño en comparación. Y pongámosle otro problema es de que este pues, es un proceso que lleva millones de años y va a pesar de que se considere poco, pues obviamente no lo vamos a ver nunca completo, pero ¿cuánto? O sea, vi que también muchos artículos, incluso tú ponías una gráfica muy dinámica de cómo a partir de este satélite pues se había aumentado un montón el encontrar, por ejemplo, exoplanetas, pero, por ejemplo, ¿cuántos de estos planetas que se están formando hay que hemos sabido que existen, por ejemplo? Porque básicamente como no podemos ver un proceso completo, me imagino que todo se basa en comparación de, bueno, este no, aunque me imagino que también cada uno tiene como variables sujetas a ese mismo, o es que todos tienen el mismo proceso, por ejemplo. Sí, pues lo que pensamos es que es un proceso evolutivo. Como bien mencionabas, no tenemos tiempo en la edad del hombre para esperar que un objeto evolucione y ver cómo es que se formó todo, ¿no? Cómo es que un planeta se formó. Entonces lo que hacemos es simplemente ver todo lo que hay en el cielo y pensar que es un proceso evolutivo y tratar de crear una teoría que pueda explicar todo, más o menos las diferentes fases de ese mismo objeto. Y yo siempre pongo la analogía con un piojo, por ejemplo. O sea, por ejemplo, si tuviéramos un piojo en la cabeza, un piojo vive aproximadamente 30 días y después se muere, no vive más que eso. Entonces, ¿qué pasa? Si ese piojo quisiera entender cómo vive, cómo crecen los humanos, cómo es, digamos, el proceso de los seres vivos, de los humanos específicamente, no tendría tiempo suficiente para ver que un bebé nace, crece, se vuelve grande, se vuelve viejo, no tendría tiempo para eso. Simplemente en esos 30 días que tiene que formar una teoría, lo que ver un proceso evolutivo, ¿no? Entonces el piojo vería personas que son pequeñas, personas medianas, personas grandes, y trataría de inferir en ese proceso cómo es que es el mismo objeto, digamos, simplemente en diferentes etapas evolutivas. Entonces es exactamente lo mismo que nosotros hacemos. Observamos muchos objetos en el cielo, pero no tenemos, lo que pensamos es que son objetos que evolucionaron diferentes, simplemente que están en diferentes etapas, ¿no? Algunos ya son más viejos, otros más jóvenes, y entonces lo que vemos es diferente más o menos. Y no tenemos claramente tiempo de esperar que un objeto en particular evolucione como para poder decir, ok, la teoría completa es más o menos así. Entonces lo que hacemos es tratar de inferir un modelo evolutivo, como vuelvo a mencionar, en base a lo que estamos viendo, ¿no? Y hay claramente objetos donde ya vemos planetas, o sea, exoplanetas que hemos inferido, y otros donde no vemos planetas, sino que vemos es polvo, básicamente, alrededor de estrellas que se están formando. Entonces simplemente decimos, ok, inferimos que esos son objetos relativamente jóvenes, donde los planetas no se han formado, y estos otros donde ya encontramos planetas son obviamente estructuras que han vivido muchos más años, y por eso han llegado a desarrollar o formar un planeta, por ejemplo, ¿no? Que es más o menos el número de exoplanetas que hemos encontrado hasta el día de hoy es más de 6,000, más o menos. Entonces eso es más o menos el número que tenemos, ¿no? Y que cada día, de hecho, esta cifra va aumentando porque hay un telescopio que se encarga específicamente en estar buscando exoplanetas día con día, ¿no? Entonces, ese es más o menos, digamos, el proceso que nosotros tratamos de inferir cuál es el proceso evolutivo de las cosas en el universo, ¿no? Y pongámosle, bueno, y vi que ahorita tenés 7 artículos, pero vi que pusiste en tu Twitter que ahorita viene que te habían mandado ya las últimas correcciones de último artículo, o sea, este sería ya tu octavo, el que viene. No me acuerdo, no me acuerdo cuántos son, pero sí, ahorita estoy afortunadamente en un proyecto relativamente grande, donde se hicieron observaciones de varios discos simultáneamente, pero son observaciones que son, digamos, relativamente pesadas y que se le puede extraer mucha ciencia detrás de todas esas observaciones que se hicieron. Entonces se formó un equipo, digamos, de personas de todo el mundo, básicamente, para poder trabajar en proyectos específicos, ¿no? Una persona no se daría abasto a trabajar la cantidad de datos que están disponibles.
Se formó un grupo de personas para trabajar de eso. Mucha gente está en Estados Unidos, pero también hay mucha gente en Europa, más o menos. Y aquí en Chile también. Entonces yo estoy liderando uno de estos papers que se va a publicar. Entonces yo específicamente estoy dedicándome a ver cómo es que estos objetos emiten los granos de polvo y tratar de hacer un modelo que explique qué temperaturas tienen, qué densidad tienen, qué tamaño tienen los granos de polvo. Eso es básicamente, digamos, las tres variables principales que estoy infiriendo en este paper. De hecho, ya está, bueno, está cocinándose, pero pronto va a salir ya. Por Pronto va ejemplo, a salir ya. Pero es una colaboración que va a ser más o menos como de unos 20 artículos en general y yo soy el principal en uno de esos 20 artículos, digamos. ¿y qué tan, o sea, qué tan complicado es hacer un artículo? Porque, o sea, se podría decir como que, o sea, una crítica fácil de alguien que es de una rama diferente a la física es como, no, o sea, ellos ya tienen los datos, no tienen que generar los datos y todo. Entonces, ha de ser fácil analizarlos, claro. Y nosotros en otros experimentos, pues nosotros tenemos que ir y generar datos, o sea, pero, o sea, no es fácil analizar datos. Entonces, ¿qué tan complicado es este análisis de datos? Y, por ejemplo, ¿cuánto tiempo lleva hacer un paper de estos, por ejemplo? El tiempo puede ser muy variable porque, por ejemplo, si es una técnica que uno ya domina o algo que ya ha hecho más o menos uno similar en el pasado, pues te puede ser relativamente rápido hacerlo, ¿no? Y si los datos no presentan mayor sorpresa, digamos, en cierto sentido, entonces el proyecto podría salir, digamos, relativamente rápido. Si es algo donde uno, digamos, está familiarizándose o es una nueva técnica que uno está implementando, pues obviamente lleva un proceso de aprendizaje donde uno tiene que llegar a dominar o crear nuevas herramientas para poder desarrollar este tipo de cosas. Y sobre todo si los datos empiezan a mostrar cosas, digamos, diferentes o cosas difíciles de explicar, uno entonces tiene que irse un poco más allá y hacer un modelo que trate de explicar por qué ese objeto se ve diferente, ¿no? Entonces, esto vuelve a lo que te decía anteriormente, de que si uno encuentra algo raro, uno tiene que ver qué manera puede explicarlo, ¿no? Entonces, obviamente te toma más tiempo que si los datos son más o menos generales y encontró algo muy parecido a lo que se ha encontrado en otros objetos o en estudios previos, por ejemplo. Entonces, en ese sentido los tiempos pueden ser muy variables, ¿no? Podrías hacer un proyecto relativamente rápido en un par de meses o te podría llevar, de hecho, años hacerlo, ¿no? Dependiendo de qué tan complejo o qué tan sofisticado querés hacer tu modelo, ¿no? Entonces, digamos, no me atrevería a decir un tiempo en específico para un paper en general. De hecho, cada paper en el que he estado ha tomado tiempos muy diferentes, ¿no? Entonces, Pero se puede decir que no hay como una biblioteca de técnicas de análisis de datos, por ejemplo, sino que cada quien desarrolla a partir de lo que se va encontrando en ellos. ajá, claro, o sea, digamos como que sí hay cosas de la estadística general que uno tiene que explicar, ¿no? O sea, lo que uno aprende en estadística en general, uno es lo que finalmente está aplicando. Y obviamente, como te decía antes también, uno nunca termina de aprender. Entonces es como que tengo que aplicar esta técnica que alguien me sugirió tal vez o que yo leí que era lo apropiado para poder tratar este tipo de datos y que nunca estaba familiarizado con ella, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues irme al libro, estudiar básicamente estadística, que es lo que uno hace porque los datos son inmensos y a veces lo más complicado es poder lidiar con esta cantidad de datos tan grandes que son. Entonces uno empieza a aprender estadística por su propia cuenta, ¿no? O sea, un nuevo método que uno no sabía o una nueva forma de poder, digamos, encontrar tendencias o ese tipo de cosas, ¿no? Y luego llevarlo a cabo, porque una cosa es, ok, ya sé el método, ya sé cómo funciona, pero ahora tengo que escribir un programa, tengo que sentarme y hacer un programa que aplique ese método a ese tipo de datos, ¿no? Y a veces lo complejo también detrás de esto es que los datos pueden pasar terabytes de información, ¿no? Entonces, a veces estás limitado en el tipo de cómputo que tenés, entonces es donde tienes que empezar a ser ingenioso, saber programar, digamos, y empezar a optimizar las cosas, ¿no? Porque si lo hicieras relativamente robusto, podría ser que el programa nunca va a terminar de correr porque los datos son pesados, ¿no? Entonces, en ese sentido, aprender técnicas como de paralelizar tus códigos, de poder flaguear, que es como limitar el tipo digamos, de datos que estás haciendo y todo ese tipo de cosas, te puede ayudar a que los datos salgan más rápido, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, llevarlo a la práctica es algo muy diferente a saber cómo funciona el método totalmente, ¿no? Entonces, es algo muy importante también que uno tiene que tomar en cuenta al momento de analizar los datos. Póngale también vi que ahorita estás como secretario de acá de la Asociación de Astrofísica de Centroamérica, entonces
Bueno, no sé, hasta hace poco me enteré que hay una asociación de astrofísica en Centroamérica, entonces no sé qué planes tienen para acá o qué proyectos tienen, por ejemplo. Sí, es una asociación que relativamente, digamos, ya lleva varios años, pero oficialmente más o menos llevamos como un año y poquito más o menos. Y ha sido muy importante porque, por ejemplo, ya creamos nuestro primer coloquio, perdón, nuestra primera reunión virtual, digamos, donde tuvimos invitados, digamos, gente muy importante en astrofísica en el pasado y actualmente, donde nos dieron conferencias magistrales, donde nos explicaron historia de la astronomía o cosas que ellos estaban trabajando actualmente y que a futuro esperamos seguirlo haciendo, ¿no? Tenemos planificado, así como a corto plazo, una escuela para estudiantes que puedan aprender sobre tópicos de astronomía. Va a ser más o menos como en julio, más o menos ahí está programada. Entonces es como lo que está a corto plazo, digamos, más cerca de poder realizarse, ¿no? Y donde cualquier estudiante puede mandar su aplicación y si es elegido, pues va a poder entrar a las conferencias, poder hablar con los investigadores que van a dar cada una de las pláticas y pues aprender de astronomía en general. Entonces es uno de los proyectos, digamos, que a corto plazo se nos vienen encima. No, está bien. Y bueno, de verdad, muchas gracias, Aníbal, por aceptar la invitación. Y bueno, no sé si quisieras decir algo para alguien que se quiera dedicar a exoplanetas en un futuro. No, la verdad que pues le diría que adelante, totalmente no es algo muy apasionante, aunque no es exactamente exoplanetas lo que yo hago, sino unas etapas más Bueno, sí, tempranas. sí, perdón. Sí, pero claramente tanto los exoplanetas como las etapas a las que yo me dedico son temas que el día a día estamos aprendiendo cosas nuevas sobre eso y que actualmente es algo que está teniendo mucho auge dentro de la comunidad astronómica, que realmente uno tiene que estar muy al día de qué está pasando allá afuera, quién publicó qué cosa, porque los datos están llegando muy rápido, mucha gente está trabajando en eso y entonces uno tiene que ser muy hábil, muy audaz para poder estar en la línea, ¿no? Y seguirles el ritmo, porque realmente si hay mucha gente y mucha competencia sana, digamos, después de todo, que hay gente muy buena que publica mucho, pero pues nada es imposible, ¿no? Uno tiene que aprender, asociarse con ellos, colaborar con ellos y digamos, eso es lo más importante después de todo. No, está bien. Y bueno, muchas gracias a los que nos están escuchando. Y bueno, un abrazo. Y bueno, eso sería todo. Y gracias, Aníbal, por tu tiempo, de verdad.